esos estudios que se llaman estudios antigénicos, antes de que existiera la secuenciación y de poder mirar el genoma del virus, y eso ya se sabía que podíamos agrupar los virus en 4 grupos separados, ¿tá? Que tenían diferencias importantes entre ellos en lo que es las proteínas, lo que forma la capa externa de los virus. Eso ya se sabía hace muchos años, te digo, incluso antes de que existiera la secuenciación nucleotídica y tal. Después, cuando se empezaron a obtener las secuencias genómicas, es decir, el mensaje que tiene el virus adentro, ahí se confirmó o se reafirmó esas diferencias. Por lo tanto, lo que tenemos es 4 tipos virales que todos son dengue, pero que tienen diferencias entre sí en cuanto a la respuesta inmune que provocan en el paciente, ¿verdad? Ustedes el otro día decían que incluso hay también, además de 4 tipos de dengue, que hay estirpes diferentes. Exacto. Eso, digamos, una vez que vos profundizás a la interna de cada uno de esos grupos, y en la medida que se han ido conociendo, se han podido secuenciar un montón de virus de todo el mundo, muchos del sudeste asiático, que es donde más circula, se ha visto que acá, a la interna de cada uno de estos dengue 1, 2, 3, 4, a su vez hay linajes. Sí, hay como subgrupitos que se forman cuando uno hace el estudio genético, que son como más parecidos entre sí, y ya están definidos y determinados. Linaje asiático, genotipo 1, 2, 3, bueno, esas denominaciones dependen de cada uno, ¿no? ¿Qué importancia tiene saber qué tipo de dengue es, ¿no? Para entender por qué esta secuenciación puede ser importante para la población y para las autoridades de salud. Bueno, primero que nada, la cocirculación de distintos serotipos en una región, esto vale destacar que una infección primaria en general se asocia con un cuadro leve, pero ya cuando el paciente fue infectado y se infecta con otro serotipo diferente al primero, es decir, nosotros adquirimos capacidad de respuesta contra ese serotipo particular. Cuando nos infectamos posteriormente con otro, hay un mecanismo inmune que ayuda a que pueda llegar a ser un cuadro más grave. Por lo tanto, saber qué tipos de dengue están circulando en una región particular es muy importante, y asimismo como ciertas características genéticas que pueden llegar a asociarse con distintas manifestaciones clínicas y demás. Por eso se habla, ¿no?, de dengue clásico y dengue grave. ¿Podés explicar las diferencias? Claro, el cuadro más... Bueno, la gran mayoría de los casos son asintomáticos, un 75%. De los 25% restantes, la gran mayoría cursa una enfermedad leve, que es lo que siempre se denominó dengue clásico. Es caracterizado por fiebre alta o dolores de cabeza, dolor detrás de los ojos, es muy común, dolores articulares, musculares, pero en general el paciente evoluciona bien luego de un cuadro que puede durar de 5 a 7 días, pero a partir de ahí puede también evolucionar hacia un cuadro más severo, donde ya se manifiestan síntomas como dolores abdominales, vómitos, ya empiezan a aparecer manifestaciones hemorrágicas más complejas, y eso puede agravar el cuadro clínico del paciente, ¿no? ¿El dengue grave se da siempre cuando hay una segunda reinfestación con otra cepa? Sí, no, en realidad no. Básicamente se asocia los casos de dengue grave se asocian o el principal factor es si el paciente ya tuvo una infección previa. Pero en infecciones primarias se ha visto... También se puede dar. Claro, justamente nosotros, el estudio que estamos haciendo con este laboratorio en México es justamente eso, estudiar en pacientes todos primarios, algunos que evolucionaron hacia un dengue clásico y otros hacia un dengue hemorrágico, qué características genéticas del virus pueden estar jugando un rol para el desarrollo de manifestaciones clínicas diferenciales, ¿no? Bien, recién lo escuchábamos, un audio que circula. Pido disculpas por preguntar de audios que circulan en WhatsApp, pero esto después se hace popular y es el segundo te mata, ¿no? Que va a lo que vos decías. Claro. Una segunda refrestación de otra cepa puede ser más complicado, pero es bastante diferente al segundo te mata. Claro, sí. El porcentaje de mortalidad, si bien es bajo, al hablar de un virus que infecta tanto, según algunas estimaciones, de 70 a 500 millones de personas anualmente, lógicamente hay muchos que son asintomáticos, pero al infectar a tanta gente se habla de que, bueno, es el virus transmitido por mosquito, el arbovirus, más importante desde el punto de vista de morbilidad y mortalidad, porque es el virus que, dentro de los que son transmitidos por mosquitos, que más
muerte genera. Pero eso está lejos de que una infección secundaria esté... Primero que nada, no todas las infecciones secundarias, ni mucho menos, van a generar un cuadro de dengue hemorrágico, como se suele mencionar este cuadro clínico, y mucho menos te va a matar. Va a depender de muchas características del hospedero y de características puntuales de la cepa que te infectó, ¿no? Sí, yo quería comentar en el sentido de lo que dice Álvaro, que nosotros participamos en un estudio con colegas de Paraguay y de Brasil, donde se estudió bastante a fondo una cepa de dengue 3, de un caso grave de Paraguay, y en realidad todas estas enfermedades, como decimos, son un matrimonio de dos, ¿no? O sea, tenés que mirar el virus y también tenés que mirar la respuesta de la persona, la respuesta de su sistema inmune. Y bueno, siendo muy sintéticos, vimos como dos cosas, algunos cambios relevantes en lo que era el virus en sí, pero también se vio una respuesta exacerbada de factores, ¿verdad?, que el sistema inmune libera en el momento de la infección, que no solo no favorecen a la cura, que es lo que uno normalmente cree, ¿verdad? O sea, siempre el sistema inmune va a jugar a favor nuestro, ¿no? Claro. En este caso jugaba a la respuesta esa exacerbada, jugaba en contra, o sea, de agravar más la enfermedad. Entonces, bueno, en esta balance entre las cosas que el virus hace y también cómo responde el paciente, no solo por haber estado infectado por otros serotipos de dengue, sino por cuestiones personales, por otras patologías incluso previas, todo ese combo, digamos, puede influir en la progresión hacia un dengue grave o un dengue más leve. Yo recordaba recién, y ustedes me corrigen si tiene alguna relación, cuando tratábamos el tema de la influenza, cuando vino el H1N1, nos decían la comorbilidad juega un papel fundamental también en algunos pacientes que con una influenza pueden morir, pero importa mucho la historia clínica de esa persona y las patologías que tenga, ¿no? Acá se da de la misma forma. Sí, totalmente. O sea, los pacientes que ya tienen, por ejemplo, pacientes inmunodeprimidos, los niños pequeños que tienen una inmunidad inmadura, la presencia incluso de otras infecciones por arbovirus. Hay muchos arbovirus emparentados que ni siquiera tenemos se tiene el conocimiento total como para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, en Brasil, en la zona amazónica, circulan otros, oropuche, otros arbovirus, donde que la clínica es muy parecida, son febriles, que no son indiferenciados, como era Zika al principio. Eran cuadros febriles, nadie hacía mucho caso, se resolvían solos. Sin embargo, ahora se ha visto con todo esto que ustedes también ya han escuchado, que Zika es bastante parecido a dengue, y que a la hora del diagnóstico también puede generar un problema, porque se pueden confundir no solo los síntomas, sino hay que hacer como varios ensayos diagnósticos como para diferenciarlos. ¿Las poblaciones más vulnerables son cuáles para contraer el dengue, o es cualquier población? En realidad, para contraerlo, no, es cualquiera, es de lo más democrático. Perfecto. Cualquiera. El tema es hacia dónde deriva la enfermedad. Las más frágiles, digamos. Exactamente. ¿No? ¿Cuáles serían entonces? Nosotros, como país, me parece que tenemos una ventaja. Por ejemplo, doy un ejemplo, en el sudeste asiático hay un linaje, hay un genotipo, que es el genotipo 2, que se ha visto que da cuadros de mucha gravedad. ¿tá? Pero eso no es solo atribuible al virus, sino también a las condiciones socioeconómicas, mala alimentación, mala sanidad y bueno, muchas más comorbilidades tal vez de las que podemos tener acá. Entonces todo eso también influye. Nosotros creo que desde el punto de vista sanitario, como población, tenemos un estatus bastante bueno, y también de los niveles de atención. No es lo mismo que vos tengas manifestaciones hemorrágicas, por ejemplo, y demores, no sé, 5 días en conseguir que algún médico te mire, como puede pasar en otros lugares, y otra cosa es estar acá en cuestión de horas o minutos, tener la atención médica, y eso es bastante importante. Estamos conversando con Adriana Del Fraro, doctora en Ciencias Biológicas, con Álvaro Fajardo, magíster en Ciencias Biológicas, ambos de la Facultad de Ciencias. A propósito del dengue y del dengue autóctono en el país, la gente pregunta
por el mosquito y qué tipo de mosquito contagia. ¿Es el Aedes el único vector y en qué momento de la vida el Aedes puede contagiar? La hembra, ¿no? La hembra es, ¿no? Sí, básicamente la hembra de Aedes aegypti, principal vector aquí en Sudamérica, pero hay otros Aedes que circulan en otras partes del mundo, incluso hay el Aedes ¿todos son albopictus. vectores? El Aedes albopictus hasta cierto punto también puede transmitirlo, está distribuido en algunos países, no aquí en el Uruguay, en el sudeste asiático tiene una gran importancia, como otros miembros del género Aedes que circulan en esa región, y básicamente la que pica es la hembra porque requiere la sangre para la maduración de sus huevos. Entonces básicamente el principal riesgo aquí, no vamos a estar distinguiendo entre hembras, machos y demás. Lo principal que hay que tener noción es que las características de este mosquito lo hacen muy asociable a lo que es la vida de una persona, es decir, requiere agua limpia y estancada, y en la medida que tenga esa agua limpia y personas para picar, va a mantenerse en esa región donde emergió y no se va a viajar a diferentes lugares, es decir, tiene un rango de vuelo bastante acotado, por lo tanto hace falta... Es hogareño, alrededor del hogar. Es hogareño, digamos. ahí está, netamente. Sí. Bien, el combate es sacar el agua limpia estancada, ese es el combate de la larva. Básicamente, en la medida que cada persona tome conciencia de que la acción particular de cada uno es sumamente importante para, primero que nada, para disminuir las probabilidades de uno y de su familia de infectarse. En la medida que no tengamos recipientes en nuestra casa ni en nuestros alrededores, el mosquito no va a viajar a ese lugar porque no va a tener dónde depositar sus huevos. Entonces, drásticamente podemos bajar la probabilidad de tener mosquitos en nuestro entorno, eliminando todo posible criadero, recipiente que pueda ser potencialmente un criadero de mosquitos. ¿Hay estudios claros que ustedes conozcan al respecto de que la hembra pica en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la noche? ¿Es así? Sí. Digo, para el mayor cuidado de la gente, Sí. ¿no? A diferencia de otros géneros como el mosquito común, que es el Culex, que pica más bien durante la noche, es el mosquito ese grisecito chiquito. Hay otro mosquito grande que se llama Oclerotatus, que también en marzo por ahí nos atormenta, que es un mosquito grande, picón. Sí. Se llama zancudo popularmente. Sí, se le llama, sí, en algunos países a todos le llaman zancudo. Pero sí, el Aedes aegypti, la hembra de Aedes, pica así en la mañana y en la tarde. Son más bien diurnos, mañana y tardecita. Y están mucho dentro de las casas. Y te vas a dar cuenta, capaz que no tanto vas a ver, viste, como dicen, las patitas rayaditas, no sé qué. Es un mosquito así a primera vista que es bien negro, bien oscuro. Porque la aparte gente le de las rayitas blancas, es bastante difícil buscarlas. Es difícil. Eso lo ves después que lo mataste, digamos, ¿no? Sí, primero matar y después determinarlo, ¿no? Pero es bien negro el mosquito. Si vos lo ves así macroscópicamente, sin entrar al detalle, lo que notás es que es un mosquito bien oscuro, bien negrito. Pero el mosquito que anda más en el parque, digamos, más allá de los repelentes que se ponen y que le ponen a los niños, el mosquito en general no es el Aedes. En general no. No es que no pueda estar. Puede estar. El rango más o menos de vuelo que se dice que tiene Aedes es de unos 100 metros más o menos. Y vive entre 15 y 45 días. Sí, igual con 100 metros llega a casi todos los parques porque son bastante urbanos en el país. Sí. Claro. Así que, como decía Álvaro, Pero el agua limpia estancada es donde se reproduce. El agua sí, tiene que ser agua quieta y agua limpia. Por eso, cuando llueve y es agua fresquita y limpita, es la ideal. Y otra cosa importante es que los huevos tienen gran resistencia a la desecación. Entonces, vos podés dar vuelta a los recipientes o qué sé yo, pero es importante fregarlos, limpiarlos, porque esos huevos... no llueve de repente, hasta un año se ha visto que esos huevos que quedan quiescentes pueden eclosionar al año. Entonces, ojo, porque no es dar vuelta al recipiente, es limpiarlo, porque quedan las paredes, puede quedar exactamente. Claro. Si vos ese recipiente le quitas el agua, ponele, y lo dejás ahí, bueno, ya le quité el agua, pero puede haber huevos, a la próxima lluvia esos huevos eclosionan. Una pregunta, recién afirmaron que el 75% de los casos son asintomáticos. Sí. ¿Cómo se maneja esa situación?
Bueno, básicamente son estimativas que hacen, esa creo que es una estimativa de la Organización Mundial de la Salud, que bueno, por métodos serológicos interpretan que el paciente tiene los anticuerpos de respuesta contra el virus, pero no ha manifestado síntomas. Entonces se habla de que es una infección sin síntomas, por lo tanto queda en un cuadro subclínico, ¿no? ¿Y es una infección que contagia? En general se contagia cuando el paciente tiene, es decir, una persona se infecta hoy, es picada hoy, va a cursar un periodo de incubación que más o menos puede estar en torno a 5 o 7 días, más o menos por decir, y a partir de ese periodo de que el virus ya replicó en su sistema y llegó a niveles tales como para manifestarse en una enfermedad, cuando empiezan los síntomas, cuando empieza la fiebre alta y demás, ya es posible que mediante la picadura pueda infectar a un mosquito. Es decir, si el paciente no manifiesta síntomas, la carga viral debe ser bastante baja y por lo tanto no sería Es más difícil. Es más difícil que suceda. Bien. Algunas preguntas de los oyentes. Ahora volvemos con Adriana del Fraro y con Álvaro Fajardo para preguntarles del ciclo en la persona infectada, ¿no? Que ahora lo estamos viendo acá. Preguntan mucho, les hago algunas de recipientes que son en general los más comunes, y en verano además piscinas, preguntan si tiene cloro, no hay AES o no se sabe. No, supuestamente en el agua clorada no se crían, ¿tá? Y lo otro importante es que las piscinas, normalmente las piscinas tienen algún sistema de filtro, algo que mueve el agua. Entonces al mover el agua, eso tampoco no favorece Tiene que ser agua estancada. Tiene que ser agua estancada. Pero a veces, claro, los motorizadores los prenden un rato y lo dejan el resto quieto, ¿no? Sí, entonces, sí, pero yo, digamos, el cloro sería el tratamiento, no sé si es cloro y creo que es cloro y hasta un poco de sal que lleva, o sea, como que el preparado ese para piscinas tiene algunos elementos que no favorecerían la cría. Bien, y pregunta si tirar hipoclorito en agua estancada también evita que crezca el mosquito. Sí, supuestamente sí. En realidad es preferible, en vez de tomarte el trabajo de gastar en hipoclorito, en realidad hay que eliminar esa agua. No hay por qué tener agua estancada. Y si tenés que tener un tanque de agua, porque no tenés agua corriente, ahí lo que tenés que tener es que el tanque esté tapado y hacer los lavados periódicos que corresponden, ¿verdad?, a los tanques, que periódicamente se hace una higiene de los tanques y que estén tapados, eso es importante, porque si está tapado el mosquito no puede entrar a desovar. Bien, ya volvemos con la doctora en Ciencias Biológicas, con el magíster en Ciencias Biológicas, con Álvaro Fajardo, con Adriana del Fraro. Vamos a entrar en la etapa que ahora entró el país, ¿no?, en saber cómo circula y cómo es el ciclo en esa persona infectada ahora que el dengue autóctono ya está aquí en Uruguay.